Bueno, el módulo del Diplomado en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Perspectiva de Género, que en este módulo justamente abordaremos la elaboración de diagnósticos para abordarla de una manera mucho más integral y más desde de los procesos sociales y culturales, la cuestión de cómo identificar las dimensiones problemáticas para el estudio del género, y en particular estaremos ahondando sobre la elaboración de los diagnósticos. Sin embargo, antes de entrar propiamente en materia, vale la pena señalar los dos aspectos en los que estaremos dividiendo esta sesión. En una primera parte, una breve introducción a los tipos de diagnósticos que existen. Haremos una rápida conceptualización y caracterización de ellos, con énfasis particular en los diagnósticos socioculturales de corte etnográfico, que es lo que nos interesa para el diplomado, sobre todo porque es esta aproximación de carácter mucho más cualitativa la que permite ahondar sobre las características intrínsecas en el estudio del género. También veremos de manera muy rápida los tipos de diagnósticos, las fuentes de información que hay que consultar para el análisis de estas problemáticas. Ya entraremos también propiamente en el método etnográfico para el estudio de la violencia, sobre todo considerando la tradición de la etnografía y de la antropología social para identificar factores culturales, valores, normas, instituciones culturales que influyen en el comportamiento de la gente, que esa es una dimensión importante para el análisis, sobre todo de la prevención de la violencia, pero también para identificar a qué es a lo que los grupos denominan violencia y sobre todo pues, las diferencias que existen respecto al género. También haremos una aproximación a los tipos de descripción y de análisis que son importantes porque están en el trasfondo de los diagnósticos y del tipo de la forma en cómo vamos a argumentar a favor de esta organización. Y en esta primera parte cerraremos con el desarrollo histórico y disciplinar de la etnografía, que es una perspectiva que, bueno, quizás va muy de la mano de la historia de la humanidad y también de cómo se han documentado fundamentalmente información de carácter cultural que también puede ser analizada desde una perspectiva para identificar factores delincuenciales y de violencia. En una segunda parte estaremos señalando las técnicas para la recaudación de la información, haciendo también énfasis en los aspectos y la aproximación cualitativa de la información, aquella perspectiva que es mucho más próxima a la gente a partir del método etnográfico, el método antropológico de hacer etnografía. Después veremos los tipos de etnografía, la que es de carácter descriptiva y una que es más de carácter activa, que también forma parte de los diagnósticos. Y luego cerraremos la presentación con las etapas de los que constituyen un diagnóstico, es decir, las fases o los puntos que debe de incluir un diagnóstico, sobre todo mucho más cercano a las problemáticas de exclusión social, de violencia, de género, y con toda la dimensión de género. Bueno, dicho lo anterior, valdría la pena empezar justamente por aclarar qué entendemos por diagnóstico, es decir, qué es un diagnóstico, ¿no? Eso va muy de la mano de la historia de las ciencias en general y de las ciencias, no solo de las ciencias duras, sino también de las ciencias sociales y de las humanidades. Y esto nos servirá para tener un preámbulo, ¿no? Es decir, la palabra diagnóstico viene del griego y digamos que se compone de tres vocablos fundamentalmente, ¿no? El primero, que es el prefijo dia, que significa a través de, la palabra gnosis, que es el conocimiento, y finalmente el sufijo tico, que se refiere a relativo, es decir, el estudio de un conocimiento o a través de un tipo de conocimiento, ¿no? Y es interesante
identificar que el origen de esta palabra viene de las ciencias duras, en particular de la medicina, porque estaba mucho más vinculado con el conocer las causas de las enfermedades, de los padecimientos que cualquier persona tenía, y que eso llevaba al siguiente punto, que era ver cómo vamos a identificar pues sí, cómo vamos a diagnosticar, cómo vamos a conocer eso que se está manifestando. Y eso en un primer momento tiene que ver con las formas en que nos aproximamos para ese tipo de conocimiento. Ahora, en las ciencias sociales ya tiene otra perspectiva que va a profundizar y que nos permite identificar con mayor claridad el tipo de diagnóstico que requerimos hacer para, ir acotando la dimensión del análisis de la violencia y de la delincuencia con perspectiva de género. En las ciencias sociales se refiere básicamente al análisis de una situación social, como lo hemos definido, que puede involucrar a uno o a varios sectores de la población, puede ser el sector de estudio, frente a otros actores que estén presentes en el contexto, y está relacionado también con una problemática y a su vez requiere ciertas técnicas y disposiciones que va a definir cada una de las disciplinas para conocer las causas y a su vez generar mecanismos de atención. Es decir, un diagnóstico finalmente también sirve para actuar en términos mucho más contundentes para la solución de esa problemática. Y aquí lo que nos interesa destacar es que hace referencia de manera directa a las formas en las que nosotros vamos a obtener ese conocimiento para saber cuáles son las causas, es decir, las técnicas que nos van a permitir diagnosticar o conocer esa situación social, esa problemática, y a su vez recabar datos para interpretarlos y de manera posterior poder hacer una evaluación y a su vez una propuesta de intervención social o de solución a esa problemática identificada. Bueno, esto es importante porque hay diferencias cruciales entre las ciencias sociales y las ciencias duras. Sabemos que cuando estamos hablando de procesos sociales, o sea, que involucran directamente a la gente, sí requieren cierta sensibilidad que permita identificar estas problemáticas. Bueno, las características del diagnóstico sociocultural de corte etnográfico va a incluir ciertas consideraciones previas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, cómo conocemos y quién conoce. Esas serían, digamos, premisas fundamentales de cualquier tipo de planeación para un diagnóstico. Y hay dos maneras fundamentales en las que nosotros vamos a conocer algo. Cualquier aspecto de la realidad se refiere a una problemática en concreto o a una cosa, situación o contexto que nos interese profundizar sobre. Una de ellas, quizás la más importante y la que está vinculada también con la forma en que conocemos todos los seres vivos, tiene que ver con la observación, es decir, el aprendizaje que adquirimos a través de la observación directa de los hechos, de los fenómenos, de los actos, de cómo observamos a estos actores tomar decisiones, desplazarse y desarrollarse en un contexto determinado. Y por otro lado, tiene que ver con conocer de manera indirecta a través de los datos. Nos referiremos en un primer momento al conocimiento a través de la observación. Y este tiene que ver también con la capacidad humana de la escritura. En el momento en el que los seres humanos aprendimos a escribir, se deja patente cierto conocimiento sobre hechos pasados, lo que nos permite saber en el presente o en el futuro, o legar para el futuro ese tipo de conocimientos. Entonces, bueno, la observación refería en un primer momento a todo aquello que uno describe de manera directa, pero que también es resultado del contexto, no solamente lo que observa uno de manera directa a través de la vista, sino también de todo aquello que se percibe a través de otros sentidos, como puede ser el oído, el olfato, el tacto. Y esto nos permite, en un primer momento, para identificar estas características
digamos, mucho más cualitativas, saber primero con qué grupo estamos trabajando, identificar a ese sector, segmento de la población, grupo social, grupo vulnerable, quizás con ciertas diferencias respecto a otros sectores, es decir, pueden ser incluidos, ahí incluiríamos a todos los marginados, a las mujeres en situación de calle, a la población desplazada, etcétera, que por lo general no hay documentos o se carece de datos en un primer momento de registros oficiales, entonces se tienen que generar ese tipo de conocimientos a través de la observación directa. Y esto es importante porque aquí hay dos puntos que están señalados. En un primer momento es identificar a ese grupo, a ese sector, y en un segundo grupo es delimitar el área de acción o de influencia donde este grupo está asentado o donde, digamos, lleva a cabo ciertas actividades. Por otro lado, también conocemos, no solamente a través de la observación directa, sino a través de la revisión de fuentes escritas y documentales, donde pues encontraremos en un primer momento todos los registros oficiales, los informes también elaborados por otras instancias de gobierno o por otros actores que han estado previamente en el lugar o trabajando con estos grupos. Y por otro lado también existen fuentes históricas que podemos identificar a través de la consulta pormenorizada en bibliotecas y registros oficiales, ya sea a través de los periódicos o bien de la producción literaria de ese grupo. Ahora, para ir profundizando en esta discusión, pues nosotros tendremos que poner mucho más atención a ver características relacionadas con los diagnósticos de corte etnográfico, que son aquellos que nos van a permitir identificar no solamente lo que la gente dice, sino también lo que la gente hace. Y eso es fundamental cuando trabajamos temas de diferencias generacionales y sobre todo temas relativos a género. Y aquí la pregunta clave es ¿por qué la etnografía? Es decir, ¿por qué esta aproximación de carácter cualitativo cuando existen otras en las ciencias sociales, en las humanidades? Pero quizás tiene que ver más porque es a través de la descripción que nosotros vamos a conocer a ese otro grupo y sobre todo porque no vamos a conocer solo un aspecto de ese grupo. La etnografía es la técnica y es el método desarrollado por la antropología para estudiar la cultura de un grupo. Es decir, nosotros tenemos que conocer todo aquello que hace un grupo, aunque la problemática que tengamos identificada sea una problemática muy específica. Entonces, bueno, este método nos permite profundizar en la vida cotidiana de un grupo, es decir, nosotros tendremos que observar y documentar de manera no solo en un momento determinado, sino en un proceso mucho más largo, en un periodo de tiempo. Mientras más extenso sea, pues mejores resultados se tendrán, porque las observaciones y el registro de esa información será por lo tanto mucho más pormenorizada, más específica y más profunda. La tercera acepción es muy importante porque es fundamentalmente el método desarrollado por la antropología social para, como lo decíamos, analizar la cultura, en este caso la vida cultural de un grupo a partir de sus actividades cotidianas. Entonces, bueno, tenemos que la etnografía es al mismo tiempo una aproximación, es una aproximación de carácter cualitativo que nos permite interacciones de cara a cara con los actores, pero también es un método de investigación cualitativa, nos permite analizar estas problemáticas sociales y sobre todo las condiciones que existen en las diferencias de género a partir de lo cotidiano, es decir, de las actividades que se presentan de manera regular, y es una aproximación a las problemáticas vinculadas con el género, porque es justamente a partir de lo cotidiano donde nosotros estaremos dando cuenta de estas diferencias que existen entre el rol que juegan los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, en, por ejemplo, las actividades dentro del hogar, o en el trabajo, o en la escuela, o en algún espacio donde haya interacción entre distintos grupos de edad. Quizás aquí valdría la pena comenzar, y es donde estaremos haciendo un recuento histórico de por qué la etnografía sigue siendo este método privilegiado para ver las interacciones y las diferencias de género, y también profundizar en las implicaciones que tienen
para el estudio de los conflictos y de las relaciones que generan conflictos, tensiones, discrepancias entre distintos géneros. Y aquí la pregunta inicial podría ser: ¿con qué asociamos la etnografía, ¿no? En un primer momento estaba mucho más circunscrita porque su origen estuvo vinculado con la antropología social, fundamentalmente con estudiar campesinos y en un primer momento también obreros, digamos, en las sociedades occidentales, pero también nosotros sabemos que tiene que ver con el estudio de las poblaciones indígenas, es decir, con todos aquellos grupos que consideramos subalternos. Esto quiere decir que son grupos distintos al nuestro, que consideramos en condiciones de diferenciación, de exclusión, de marginación, o que comparten otra serie de valores, de prácticas, de celebraciones rituales, de formas de organización social, de una historia, de quizás una lengua y desde luego de actividades económicas diferenciadas al resto de la población. Entonces fue un método que se desarrolló en esa situación. Y bueno, pues es importante tener conciencia pues de que estas diferencias del grupo al que pertenecemos son las que nos han permitido con mayor precisión identificar las discrepancias, la pluralidad de elementos que están presentes en estas condiciones, ¿no? Ahora bien, ¿cómo interpretamos el término etnografía, ¿no? Ya hemos dicho que se refiere a un método de carácter fundamentalmente cualitativo, pero también es un método concreto, o la discusión señala que también puede ser un conjunto de métodos, es decir, de aproximaciones más para el estudio de elementos de carácter cultural. Es una forma también de recuperar información, y eso es muy importante, quizás estas dos últimas, las más valiosas del método, porque nos permite recuperar, es decir, generar información inédita sobre lo que los registros oficiales no han podido generar. Esto implica desde luego una inmersión en la vida diaria de las personas durante un periodo prolongado de tiempo, es decir, a diferencia de la encuesta, que es complementaria también a este tipo de enfoque, nos permite no solamente conocer lo que en un primer momento, en un instante, la gente puede responderte bajo un cuestionario que vas a aplicar a través de una encuesta cerrada, sino también ver las diferencias entre lo que la gente te contesta en una encuesta cerrada y lo que realmente piensa, considera y actúa y asume en su vida cotidiana. Eso implica desde luego una inmersión en la vida diaria, en la vida cotidiana de la gente, para observar, o sea, para a través de la observación y de la convivencia, conocer esos procesos. ¿Y qué implica entonces el método etnográfico? Como ya habíamos dicho, es un método concreto, pero también incluye una serie de técnicas, además de una actitud de conocimiento, una actitud que los teóricos han llamado una actitud científica, porque es la que nos permite saber qué hay detrás, qué motivaciones, qué valores integran esa cultura de esa persona que representa un grupo, y que por lo tanto no solamente vamos a estudiar a esa persona, sino vamos a estudiar la cultura de esa persona para conocer las implicaciones colectivas. Entonces, bueno, dentro de las principales técnicas que tenemos está primero aprender, y es también algo que empata y se complementa con la actitud científica. Hay que aprender a observar de manera detenida, hay que aprender a escuchar lo que la gente dice, hay que aprender también a preguntar, es decir, elaborar un cuestionamiento que permita profundizar en ese conocimiento, y desde luego también recuperar o recopilar datos de manera organizada. Ahora bien, tendremos que ver antecedentes de cómo surge la antropología como ciencia para conocer de manera mucho más detallada cuál es la relevancia del método etnográfico y de la etnografía para un diagnóstico que no solamente sea una revisión de fuentes escritas o de registros oficiales, sino que genere productos inéditos sobre las condiciones de ese grupo. Entonces, bueno, la antropología surge como una ciencia encargada de la perspectiva del evolucionista del hombre. Esto quiere decir que lo que interesaba era conocer
cómo los grupos habían evolucionado, desde que éramos cazadores-recolectores hasta que vivimos en sociedades complejas en el presente. Y esto implica el desarrollo de una perspectiva evolucionista que, digamos, la antropología como ciencia es muy nueva, surge apenas a finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, y esto implica también el desarrollo de esa perspectiva que fue planteada en un primer momento y que podemos encontrar en el estudio del hombre a través de la obra de Edward Taylor. Edward Taylor, en esta obra que se llama Cultura Primitiva, publicada en 1871, lo que planteaba es que había que estudiar a los pueblos a través de sus rasgos culturales, y por lo tanto íbamos a ubicar a aquellos que considerábamos que tenían rasgos más simples al principio, digamos, del periodo evolutivo, y a otros que estaban en la fase más evolucionada, donde estarían, digamos, los europeos, y a partir de ahí trazábamos una línea, de tal manera que podíamos ubicar en una escala a grupos más evolucionados y a otros menos evolucionados. Algunos elementos de la propuesta implicaban, desde luego, conocer la cultura, pero también conocer la sociedad y el individuo. Entonces, bueno, el objeto central, por lo tanto, del método a partir de ese momento no fue el individuo, ni en la sociedad, sino fue conocer a través de las personas cuál es la cultura. Y aquí es donde se define también una perspectiva importante para saber las dimensiones de análisis diferenciadas entre las dos tipos de antropologías que hay en el mundo: las antropologías culturales, que tienen que ver más con las producciones humanas. Esa es la perspectiva que se ha desarrollado de manera mucho más contundente en Norteamérica. Y luego estaría la antropología social, que es común a México y Latinoamérica, que se concentra en el estudio de las relaciones entre los individuos de una sociedad. Por lo tanto, pues tenemos diferencias importantes, ¿no? Entonces, la antropología como tal requiere tener claro que vamos a conocer la cultura, es decir, lo que produce el hombre como producción cultural, y hay una disciplina que le da validez a través de un método a cómo la gente inventa, genera costumbres, crea instituciones, simboliza y transmite este tipo de conocimientos. Entonces, bueno, durante el siglo XIX se constituyen tres disciplinas cercanas a la antropología y que de hecho son complementarias, son parte de la antropología. En un primer momento estaría la etnografía, y que, como ya hemos señalado, representa la etapa inicial de la investigación. Es donde nosotros aprendemos a describir de manera científica. Luego la etnología, que implicaría una etapa para el análisis y a través de la comparación entre distintos grupos, por ejemplo, de costumbres, de tradiciones, de valores, de normas, de instituciones. Y posteriormente estaría el nivel ya antropológico, que tiene que ver con incluir teorías para explicar no solamente lo que estamos observando, sino a través, después de que esa observación ha sido confrontada con otras posibles explicaciones, incluirla dentro de una teoría para dar una interpretación más profunda desde la cultura. Entonces, como vemos, son etapas complementarias del estudio y análisis de la cultura. Y por lo tanto, la etnografía implica un carácter descriptivo de las sociedades humanas, y ahí es donde estaría nuestro interés en el diplomado, porque estaría enfocado a ver los problemas que están relacionados con las diferencias de género, con los conflictos generados a partir de la violencia y de la diferenciación social en, digamos, ámbitos incluso domésticos. Entonces, en este cuadro podemos ver como hay tres elementos relacionados: la etnografía, que sería prácticamente la reflexión donde uno genera datos, la antropología, que nos permite interpretarla, y la etnología, que nos permite comparar. Entonces, son etapas complementarias, no son excluyentes. La etnografía tiene este carácter descriptivo, a la cual nos va a permitir llegar a un conocimiento antropológico, es decir, acerca de la cultura, y después interpretar aquello que la gente está simbolizando, reflexionando o llevando a cabo. Y esto permite
ha permitido a lo largo de la historia de la antropología ir perfeccionando este método para que sepamos con claridad cuáles son esas diferencias que incluso están en el fondo de las relaciones familiares o relaciones de pareja. Bueno, quizás esto tenga que ver también con las primeras descripciones. Es importante conocer cuáles fueron esas primeras descripciones, las que conocemos y que estarían en el germen de la historia de Occidente y de la humanidad, son aquellas elaboradas, por ejemplo, por los primeros cronistas de la antigüedad, donde tendríamos a Heródoto y a Pericles. Ellos señalaban y lo que estaban documentando eran costumbres y tradiciones de otros pueblos ajenos a, digamos, a la Grecia antigua, y por lo tanto les parecían muy particulares. Y en este sentido, pues, por contraste, por diferencias muy marcadas, pudieron profundizar y describir a detalle esas tradiciones y esas costumbres, incluso aunque esas costumbres implicaran actos violentos, por ejemplo. Entonces, ¿dónde radica la importancia de estas primeras descripciones? Es que además tienen cierto valor etnográfico porque fueron levantadas con el mayor rigor. ¿Qué quiere decir esto? Tratando de mostrar una distancia entre los valores de quien la está realizando y el grupo al cual está tratando de describir. Y estos primeros testimonios finalmente tenían que ver, tenían un carácter, su carácter etnográfico radicaba en gran parte en que eran testimonios directos, es decir, cara a cara. Eran, tanto Heródoto como Pericles tuvieron una función de viajeros, es decir, ellos y pudieron llevar un diario, y esto les permitió documentar, ya sea bajo campañas militares o como funcionarios públicos de la administración griega, documentar con detalle estas otras costumbres. Bueno, después tenemos en la línea del tiempo el Renacimiento, y durante el Renacimiento lo que se inventa es algo muy importante. No solamente está la centralidad que adquiere la nueva manera en cómo se van a transmitir conocimientos, surgen las bellas artes propiamente ya como disciplinas, dejan de ser oficios únicamente y se convierten también en prácticas apreciadas por la burguesía, por la élite, y surge la burguesía como un grupo hegemónico. Pero el Renacimiento inventa algo muy importante, nos permite identificar algo fundamental: el choque cultural, porque el choque cultural es lo que nos va a hacer conscientes de que hay otras personas, otros grupos, otras culturas que no tienen las mismas costumbres que nosotros o que uno, y que por lo tanto hay diferencias. Y esa producción etnográfica fue posible porque a partir del siglo XV, finales del siglo XV, los relatos, se multiplican los relatos de cronistas, de misioneros y de viajeros con la expansión del mundo, es decir, con la navegación, la ampliación de la ruta de la seda y la llegada de los europeos a América, a África y a Asia. Quizás en el contexto que nos interesa a nosotros, en el contexto latinoamericano, vale la pena destacar los relatos que fueron más relevantes y trascendentes para la tradición de la etnografía como un método que permite profundizar en las diferencias cara a cara. En primer lugar, tendríamos quizás como un aporte fundamental los trabajos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un vamos a decir militar español, que lo que hizo fue, llegó en un primer momento a la actual Florida, y a partir de ahí, del naufragio que tuvo su embarcación, tuvo que relacionarse con los grupos nativos de América del Norte y pasó una temporada, varios años viviendo con ellos, pasó de un grupo a otro, y esto le permitió desarrollar lo que más tarde sería una técnica del método etnográfico, la observación participante, es decir, convivir con estos grupos. Y como resultado de esta prolongada estancia tenemos un diario, una historia de vida muy rica acerca de las costumbres de esos otros grupos que ya no existen.
Otro de los que tenemos la fortuna de contar con relatos mucho más profundos fue con Fray Bernardino de Sahagún, cronista, a quien llega en una posición privilegiada a la Nueva España y a quien le podemos poner el título del padre de la etnografía moderna. Es decir, él se encargó de documentar, porque además le tocó vivir, ese proceso de extinción de la cultura mesoamericana y de la imposición de la cultura novohispana, fundamentalmente a través de la Iglesia Católica, de la que él también fue parte. Entonces, bueno, una de sus grandes obras, Historia General de las Cosas de la Nueva España, es un gran tratado que justamente nos permite explicarnos también que los otros grupos, los grupos del área mesoamericana y del centro de México, no eran idólatras, sino que tenían sistemas religiosos, que tenían una cosmovisión, una cultura mucho más compleja. Bueno, estos son algunos de los relatos trascendentes para el contexto latinoamericano. Ahora, ¿qué ocurre y qué implica, qué estaba pasando del otro lado del océano en Europa? Es decir, la Ilustración, que tiene su arranque a partir del siglo XVIII, lleva a cabo y permite la consolidación del positivismo. Eso fundamentalmente se debe a que la fe, es decir, el estatuto de verdad, se va a concentrar en la razón. Y es aquí donde aparece algo muy importante. Los franceses plantean que existen paralelismos o semejanzas entre las culturas antiguas y de los indios americanos. Por lo tanto, los grupos y las culturas se tienen que organizar de manera diferenciada, considerando cuáles son más avanzadas, según este discurso positivista, donde los europeos estarían a la cabeza, y aquellos menos civilizados o avanzados, donde ubicarían a las culturas de los indios americanos. A partir de esta propuesta de la Ilustración, lo que se define es, vamos a ubicar y a colocar a las culturas en un orden en relación al progreso, que va de lo antiguo a lo moderno. Y es aquí donde aparece la idea del progreso como una idea a la cual todas las culturas y grupos del mundo tienen que dirigirse, considerar también los valores de lo moderno como valores a los cuales hay que aspirar. Pero la idea del progreso también aparece en otros, vamos a decir, teóricos y del Renacimiento, perdón, de la Ilustración, y ahí tendríamos en un primer momento a Ferguson, a Robertson, Adam Smith, Voltaire, Montesquieu, Condorcet, es decir, parte incluso de los enciclopedistas franceses que, con una idea mucho más abierta al diálogo, ellos están señalando que hay tres etapas del cambio humano. En un primer momento el salvajismo, en un segundo la barbarie, y en el tercero estaría la civilización, que correspondería al momento en el que estos enciclopedistas estaban calificando a otros grupos. Y a partir de estos tres momentos se iban a calificar al resto de las sociedades, es decir, incluso identificando que había otras que eran menos civilizadas. Entonces, ¿qué aportaban a la discusión las nuevas descripciones de carácter etnográfico? Primero, que existían paralelismos a través de los datos etnográficos, es decir, se empezó a cuestionar esta idea de que existían grupos más avanzados y otros más salvajes o menos evolucionados. Y aquí baste nada más señalar un ejemplo. Ustedes pueden ver del lado izquierdo una imagen de un juguete mesoamericano, un juguete de la región del Golfo, lo cual implica que los grupos mesoamericanos ya habían descubierto la rueda. O sea, la rueda no fue únicamente traída por los españoles, sino que ya existía. Y del otro lado vemos un friso, un bajorrelieve de una tumba egipcia, donde vemos pues, que en efecto la rueda era tirada por animales de carga, en este caso por caballos, y bueno, pues vemos que el mismo invento, la rueda, apareció en dos áreas culturales distintas, en el área mesoamericana y en Oriente Medio, lo cual implica que no es que
por el hecho de que lo hayan inventado primero los egipcios, exportaron ese tipo de conocimiento al área mesoamericana, ¿no? Sino que se llegó por un, digamos, por un avance independiente. Entonces la etnografía a finales del siglo XIX es una etnografía que ya encontramos que se encuentra en manos de profesionales, o sea, de académicos. Los etnógrafos a finales del siglo XIX ya no recogen datos con fines religiosos o administrativos, como lo hizo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por ejemplo, en términos militares, o Fray Bernardino de Sahagún, que lo hizo también con un interés religioso, sino que también ya son datos que son levantados por fines científicos, es decir, nos permite relacionarlos con otra discusión mucho más amplia. Y aquí es donde la antropología permite que la etnografía y por lo tanto el método etnográfico se vaya consolidando. Entonces surge y podemos hablar de una etnografía científica que nace en el siglo XIX, que es heredera de esta herencia ilustrada y del apogeo colonial, y donde encontramos que hay antecedentes y antecesores muy importantes como Edward Taylor, Henry Morgan, evolucionistas del siglo XIX, que representan las descripciones etnográficas y confieren a la antropología un carácter mucho más epistemológico, es decir, van a empezar a generar información que va a ser susceptible para el análisis. Y a finales del siglo XIX surge un movimiento difusionista que es muy importante y que tiene que ver también con la geografía que se desarrolla en Alemania. Y ahí tenemos a dos representantes que vale la pena destacar, Ratzel y Frobenius. Ahora, como corrientes teóricas que nos permiten ir consolidando la forma en que vamos a poder conocer aquello que tiene que ver con la condición humana, están las escuelas teóricas que se desarrollan dentro de la antropología y de la etnografía. El difusionismo es una corriente teórica que nos permite, es resultado de la expansión colonial y se consolida durante el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los datos que aportaron los viajeros, los misioneros, los comerciantes, que venían de otros lugares de África, de América, de Oceanía, todos esos datos acerca de otros grupos, había que compararlos y decir, bueno, en esos otros grupos también existe la familia, como nosotros la conocemos, también existe por ejemplo, el tabú del incesto, como existe en la sociedad occidental. Ese tipo de instituciones había que conocerlas, ¿no? Entonces, esta teoría lo que plantea es que los préstamos culturales son lo que permite avanzar a un grupo sobre otro. O sea, los grupos adoptan instituciones, prácticas, valores de otros grupos a través de la observación, de las migraciones, de las conquistas, de las guerras. Y esto, en parte, se puede explicar así, pero hay otras situaciones en las que no sabemos si fue realmente por difusión, sino que pudo haber sido por desarrollo autónomo. Además del difusionismo, que esto es importante porque nos permite comparar, surge el funcionalismo. Y el funcionalismo tiene uno de sus principales representantes para la etnografía y la antropología en Malinowski, quien él, de alguna manera, nace después de la Primera Guerra Mundial, el funcionalismo, y nos permite, en la década de los 20, consolidar una técnica que va a ser muy importante. Él inventa la observación participante. Y dice que solo cuando nosotros vivimos con un grupo, o sea, en una cultura, cuando nos mimetizamos o intentamos formar parte de estos grupos, solamente así el observador puede descubrir y analizar las relaciones entre los elementos que componen dicha cultura. Es decir, él decía que para conocer a un grupo no solamente hay que ir o hay que visitarlos durante los momentos en los que uno puede visitar a esas personas para tomar notas, observar, sino también hay que observarlos en otros espacios de la vida cotidiana. Y eso es a lo que va a llamar la observación participante, al compartir las actividades que ellos hacen, ir de pesca, ir a cazar, participar de sus matrimonios, de la cosecha de sus productos, etc. Y a partir de este examen, conocer realmente lo que implica, aquello que nos puede parecer muy fácil, pero cuando ya lo estamos experimentando, cambia nuestra percepción. Entonces, bueno, dentro del funcionalismo, él lo que plantea es la observación participante, que va a ser una técnica fundamental
para los análisis y los diagnósticos etnográficos. Luego tenemos a Radcliffe Brown, también un inglés, que lo que plantea es hay que identificar buenos informantes. Él trabajó en el centro de África y también hizo trabajo de campo intensivo después de la Segunda Guerra Mundial con grupos que iban a extinguirse. ¿Y por qué iban a extinguirse? Porque atrás de estos grupos venían los ejércitos holandeses, ingleses, belgas, que finalmente terminaron por extinguir a estos grupos, es decir, asimilarlos a la sociedad mayor, y ellos tenían que conocerlos primero para dominarlos. Él fue enviado para conocer estos grupos que eran nómadas y que se movían continuamente a lo largo del año. Y lo que él plantea, una de sus grandes aportaciones, es que logra identificar a buenos informantes. Nos dice que un buen informante no es aquella persona que más habla, sino la persona que está dispuesta a darte la información que tú le estás preguntando. Pero que ese proceso para identificar buenos informantes implica un periodo donde los informantes nos tienen que conocer a nosotros. Uno tiene que participar de sus actividades para que compartan con nosotros lo que consideran información cultural. Entonces, bueno, podemos identificar que en estas décadas que van en el periodo después de la Primera Guerra Mundial hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, estas escuelas, como fue el funcionalismo, se separan del estatismo etnográfico, es decir, de la idea de que la información no cambiaba, que era fija. Lo que estamos dando cuenta es que nosotros podemos estar trabajando un mismo grupo, por ejemplo, un grupo de mujeres violentadas, pero que no es lo mismo que nosotros tomemos acríticamente la información que se recabó hace 2 años a lo que está pasando ahora con ese grupo. Es decir, nosotros bajo la perspectiva etnográfica tendríamos que estar conscientes de que aquella información que se recabó va a cambiar y que por lo tanto ahora que regresemos con ese grupo vamos a encontrar cosas distintas, otra situación, y que la podemos, vamos a decir, actualizar. No es que la información pasada no nos sirva, esa es muy importante porque nos va a dar las pautas históricas, pero nos va a poder entender también en parte por qué ha cambiado. Y aquí es donde vale la pena recuperar al estructuralismo como otra corriente teórica que surge después de la Segunda Guerra Mundial y en el cual el interés estaba centrado en documentar rápidamente a todas esas otros grupos, culturas, grupos étnicos que estaban a punto de desaparecer después de la expansión del colonialismo. Entonces se enfocaban en comprender las estructuras del pensamiento que rigen el sistema cultural. Aquí ya no solamente lo que la gente hace, sino también lo que la gente piensa. Eso era interesante. Tenía que ver con una experiencia etnográfica, o sea, la gente tenía los antropólogos, los etnólogos, los investigadores tenían que sumergirse con ese grupo, vivir con ellos. Por lo tanto, es una experiencia que también comparte el investigador con ellos. Y la tarea del etnógrafo tenía que ver con describir las pautas observables y reconstruir las estructuras más profundas. Esto es muy importante. Había que tomar en cuenta lo que la gente dice y lo que la gente hace. En un primer momento la gente te puede decir, sí, aquí pasa esto y aquí nos comportamos así, las mujeres hacen tales actividades y los hombres tales. Pero ya cuando lo estamos observando, en lo cotidiano, nos damos cuenta que eso que nos dijo la gente no es del todo cierto o puede cambiar. Y eso es muy importante. Entonces, como vemos, hay varias perspectivas, escuelas teóricas que van a configurar el método etnográfico. Y las ideas fundamentalmente que le van dando solidez tienen que ver, primero, con identificar que hay un conflicto entre los métodos cuantitativos, digamos el método positivista, que una de sus principales propuestas o técnicas estaría en la entrevista cerrada o la encuesta, más bien en la encuesta, y en cómo la encuesta, por el hecho de que la podemos graficar y plantear en términos cuantitativos, va a ser más contundente que la información que nos habla acerca de los procesos sociales de la gente. Y es ahí donde hemos considerado que ese conflicto entre métodos cuantitativos y cualitativos estarían en confrontación.
Dentro de la perspectiva cualitativa, lo que subyace a la perspectiva cualitativa no es solamente conocer lo que la gente piensa, lo que la gente hace, sino que eso tiene que ver con una perspectiva de la ciencia que se ha denominado naturalismo. ¿Y por qué naturalismo? De hecho, de ahí viene el nombre. Porque el comportamiento de los otros grupos, o de cualquier sector de la población, tenía que ver con, bueno, ellos se van a comportar de manera natural. Y así como lo estoy observando, así lo voy a registrar. O sea, había una ingenuidad en que frente al observador externo la gente se iba a comportar de manera natural. O sea, frente al extraño, frente al extranjero, frente a la persona, incluso que pueda ser considerada peligrosa porque es desconocida, la gente se va a comportar de manera natural. Esto es falso, porque sabemos ahora que simplemente la presencia de alguien externo modifica el comportamiento y por lo tanto también modifica las formas de reacción o las respuestas de la gente. Entonces, bueno, se presentaban como dos métodos que competían por el estatuto de verdad. Ahora sabemos que más que ser una competencia son complementarios. Entonces, vamos a decir que el positivismo centra su atención en los métodos cuantitativos, se pone mayor énfasis, y por su lado el naturalismo, que estaría en el fondo o en la base de la perspectiva cualitativa, propone que la etnografía es el método central. ¿Por qué la etnografía? Porque nos permite ver procesos sociales, o sea, procesos del comportamiento de la gente. Algo que es mucho más subjetivo, que cambia con el tiempo y que permite ver cómo la gente puede decirnos en un momento una cosa y actuar y tomar decisiones incluso en el sentido contrario. Esta perspectiva nos permitiría ver eso. Entonces, bueno, el positivismo frente al naturalismo. Y podemos señalar, quizás como para hacer una puntualización, que el positivismo lógico tuvo su auge y se concreta justamente en el periodo entre guerras con la encuesta, porque es cuando urgía conocer cuál iba a ser el comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, la encuesta surge como una forma de medir ese comportamiento de manera rápida. Y apareciera que, a partir de ese momento, el positivismo y el naturalismo están enfrentados como dos métodos de la investigación y de la ciencia. Sin embargo, lo que encontramos es que hay una complementariedad de estas dos perspectivas, del positivismo y del naturalismo, es decir, de los datos cuantitativos y de los datos cualitativos. Aquí quizás quisiera mencionar el ejemplo de Lepley, el segundo que está marcado en 1879. Lepley era un sociólogo que quería saber cuáles eran los significados que movían a los obreros de una fábrica. Y claro, él como buen sociólogo lo que hizo fue elaborar una encuesta que aplicó, habló con el gerente de esa fábrica, con el director, con el dueño, le dio permiso, entró a la fábrica y el gerente lo acompañó a todas las áreas y aplicó encuestas. Lo que se dio cuenta es que las encuestas no estaban reflejando lo que realmente hacían o las valoraciones de los obreros. Y entonces lo que hizo fue seguir a los obreros, no solamente dentro de su espacio de trabajo, sino seguirlos a la iglesia los fines de semana, ir con ellos a las cantinas, ir con ellos a casa y ver cómo se relacionaban con su familia, con su esposa, con sus hijos, ver cuáles eran los lugares de recreación que tenían. Es decir, él se dio cuenta de que la encuesta era insuficiente y que tenía que recurrir a otros métodos cualitativos para dar cuenta de aquello que no permitía recabar la encuesta. Entonces, esto permite desmantelar algunos de los dogmas del positivismo. Primero, que la ciencia natural está concebida en términos de lógica de experimento. Segundo, que hay leyes universales a las cuales todos debemos apelar, buscar esas leyes universales. Y tercero, que la observación es neutral, lo cual quiere decir que es falso. Es decir, estos tres dogmas del positivismo los podemos aplicar para las ciencias duras como la química,
la física, las matemáticas, pero no para el comportamiento del ser humano, no para el comportamiento de la vida cultural, porque están siguiendo el modelo de la física. Ahora, ¿cuáles serían las críticas a los métodos cualitativos? Que esta no se ajusta y nunca se ha ajustado a los cánones positivistas. Se decía que carecía de rigor científico. Y cuando se cuestionaba de que los geógrafos, los etnógrafos, los primeros naturalistas, a través de la observación estaban generando descripciones de costumbres, de tradiciones, de formas de comportamiento, de mecanismos de violencia incluso internos de cada cultura, ellos desarrollaron una visión alternativa de la naturaleza propia de la investigación, que ahí fue cuando se consolida como naturalismo. Y lo podemos definir como, propone fundamentalmente que en la medida de lo posible el mundo social debería ser estudiado en su estado natural, sin ser contaminado por el investigador. Esto implicaría que nosotros deberíamos estar afuera de ese grupo observando como si estuviéramos viendo una corrida de toros o desde un palco una escena de la vida social. Y esto implicó elementos importantes. Primero, que debemos de describir lo que sucede en el lugar, con detalle. Cómo la gente entiende sus propias acciones y cómo explican la de otros. Pero también hay algo muy importante. Aquí surge el contexto, donde tiene lugar la acción. Y además la adopción de una actitud de respeto. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque eso me parezca que va en contra de mis valores o de mi formación, uno tiene que aprender a respetar, porque a partir de esa actitud de respeto voy a poder documentar sin que eso me implique de manera directa. Entonces dentro de las tradiciones del naturalismo tenemos el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la hermenéutica, que son perspectivas que se han desarrollado dentro de la ciencia, la teoría de la ciencia, la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia, y donde el mundo social no puede entenderse bajo leyes universales, sino más bien bajo implicaciones de carácter cultural y social. Entonces, ¿cuáles serían las premisas del naturalismo? La comprensión del comportamiento de la gente, es decir, que lo que nos va a interesar son los significados. El hecho de que alguien esté aparentemente agrediendo en términos físicos, tendríamos que encontrar esa explicación en parte de los significados que tiene para ese grupo. Y eso estaría en lo profundo del método. Y aquí es donde aparece la etnografía. La etnografía tiene un valor porque es un método de investigación social que permite justamente identificar las variaciones en los modelos culturales de las sociedades. O sea, ¿por qué en una sociedad, por ejemplo, las mujeres tienen un papel subordinado y por qué en otras no? Ahí veríamos las variaciones de esos modelos, porque tiene que ver con el parentesco, tiene que ver también a veces con las formas de organización social, etc. Con los significados también. Entonces, aquí estaríamos en ese momento para dar cuenta de las diferencias que tienen que ver con el método etnográfico y con el aporte que esto tiene para la descripción e identificación de elementos clave. Ahora, ¿esto qué espera? ¿A qué nos conduce? Nos conduce a la búsqueda, primero, no solamente de rasgos culturales, como lo hemos dicho, de formas de comportamiento, sino el ideal, lo que está en el horizonte sería explicar la cultura como un todo, explicar que lo que nos está diciendo la gente tiene que ver con lo que está actuando, con la forma en la que significa ciertas prácticas culturales o ciertas historias o ciertas actividades, y que esto es algo que se ha recuperado de manera independiente del investigador y que por lo tanto tiene cierta validez. Es decir, leyes universales a favor de descripciones detalladas de la experiencia concreta de la vida social. Y estas leyes universales, que tienen que ver fundamentalmente con predecir el conocimiento, o sea, lo que buscan estas leyes es, al igual que lo hacía la ley
de la termodinámica o la ley de Newton, que pues básicamente lo que aplicaban era una aproximación para explicar por qué la energía, por ejemplo, no se crea ni se destruye, sino se transforma únicamente. Bueno, eso es en el caso de la física, pero en el caso de lo social y de la cultura, aunque podemos decir que existen determinados comportamientos que pueden ser generalizables en el comportamiento humano, estos no podemos darles el sentido de leyes universales. Entonces, bueno, para ir redondeando, la etnografía como un método y como un conjunto de métodos también se centra, por lo tanto, en la dimensión de la descripción, pero es una descripción detallada que implica una reflexión epistemológica, que implica una toma de conciencia de el investigador que va a observar, y no va a observar cualquier cosa, sino lo va a hacer de manera ordenada, organizada, científica. Busca conocer la identidad de una comunidad, para eso nos sirve también, o sea, con qué referentes, con qué elementos se identifica una comunidad. Puede ser una comunidad de jóvenes en situación de calle, por ejemplo, puede ser una comunidad efímera, también de peregrinos, que solamente durante el momento en el que van a una peregrinación, puede ser una comunidad de migrantes, que nada más cuando migran, puede ser una comunidad de mujeres que trabajan en una empresa fabril, pues nada más cuando están dentro de la empresa manifiestan ese sentido de comunidad y por lo tanto de identidad, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permite conocer esa identidad, los referentes, los valores, las normas, las instituciones con las cuales ellos se relacionan y se sienten afines, les crea cierto lazo. También nos permite la comprensión de una cultura como un todo, o sea, a partir de un rasgo cultural, como saber que ese rasgo no está aislado de los demás, sino que lo debemos de entender relacionado con el resto de todos los demás rasgos. Y también esto nos permite verificar cómo esa cultura es algo que está vivo, que es cambiante, que es dinámico, que se adapta a las condiciones y a los elementos externos, a las problemáticas del contexto, y que también esa cultura, no solamente la cultura en abstracto, sino la gente que forma parte de esa cultura, es capaz de generar sus propios solución a sus problemáticas. Y es ahí donde esta perspectiva nos permite sensibilizarnos y ser mucho más cautos y meticulosos a la hora de identificar estas problemáticas en términos específicos. Es decir, profundizar con mayor cuidado en la comprensión de aquellas valoraciones que pueden ser para la sociedad más amplia, para la sociedad externa, considerados de manera peyorativa o negativa, pero que dentro de esa cultura, de ese grupo, de ese sector, esas valoraciones pueden tener connotaciones que pueden ser negativas desde luego, pero que solamente podemos entender en relación a su historia, a los rasgos culturales, a la transmisión de estos rasgos a las instituciones y a las formas en que significan y resignifican estos elementos que tienen que ver con creencias, con prácticas, con prejuicios incluso, o con normas que no se cuestionan, por ejemplo, con diferencias en los roles de género o en los ritos de paso que permiten explicar por qué un niño pasa a la adultez o una niña pasa a la madurez sexual, etc. Entonces, bueno, son elementos, digamos, que la etnografía nos permite identificar, ¿no?, en el plano de la ciencia para pues, un diagnóstico mucho más completo que concilie estas dos dimensiones, la dimensión cuantitativa y la dimensión cualitativa, que finalmente son dos dimensiones complementarias y que también nos permiten identificar con mayor profundidad las implicaciones que tienen para los temas vinculados con la violencia, con la delincuencia y con las implicaciones y la perspectiva y las